Bien. Yo soy Agustín Ferrieres, estoy haciendo un doctorado en biofísica, Carlos es mi director, y hoy voy a tratar sobre un trabajo que hemos venido haciendo, que es un modelo poblacional del Triatoma infestans, de la bichuca, que habita en gallineros, preferentemente gallineros en zonas rurales. Entonces, la idea es considerar un gallinero cerrado, es decir, donde no entran ni salen vinchucas, y vamos a tener en cuenta todas las etapas de todos los estadios que atraviesa la vinchuca. En general, vamos a diseñar las funciones que se diseñan, van a depender de dos variables. Por una parte, de la temperatura eh, que tenemos, la temperatura exterior fuera del gallinero, que como estamos en Argentina puede ser modelada por una función coseno. Es decir, los primeros días del año van a ser los días más calurosos. Y dentro del gallinero, Gorla lo estudió bien, es distinta la temperatura. Cuando hace frío afuera es un poquito más alta. Por ejemplo, cuando afuera hay 2 grados Celsius, adentro del gallinero hay aproximadamente 10 grados. Entonces esa es una de las variables que vamos a tener en cuenta. Y otra es la alimentación. Nosotros trabajamos definimos el nivel de ingesta de sangre, lo llamamos XC, y es la cantidad de sangre que ingiere una vinchuca sobre la cantidad máxima que puede consumir o ingerir a esa temperatura. Es decir, que si ingirió su máxima cantidad de sangre, vamos a estar diciendo que XC es igual a 1. Bien, y consideramos que la ingesta de sangre, en general de todos los triatominos, es semanal en promedio, digamos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, esto es para las vinchucas adultas hembras, la sangre, el nivel de consumo de sangre, em, que en este caso es la cantidad de sangre, perdón, máxima que puede consumir una vinchuca hembra. Y fíjense que cuando aumenta la temperatura por encima de los 35 grados va disminuyendo y por esta región ya la vinchuca muere, lo mismo que en las zonas más frías. Y yo recién les dije que vamos a trabajar con una variable que es XC. Lo que está en la curva es esto de abajo, XC max. Entonces, entonces cuando estamos sobre esta curva roja, estamos hablando de esta variable XC igual a 1. ¿Cuál es el criterio que usamos para diseñar este tipo de funciones y las demás funciones que vamos a ir viendo? Primero consideramos una publicación que tenga muchos puntos, digamos, en este caso la de Schofield, que es la verde, y eso nos permite hacer más o menos un diseño cualitativo de cómo va a ser la forma de la función. Y después tenemos en cuenta otros valores más aislados y hacemos un promedio por mínimos cuadrados de más o menos por dónde puede pasar la función. Obviamente, siempre de distintas cepas va a ser distinto, van a haber distintos valores, pero bueno, esto es un promedio. Em, Bien. Bueno, el sistema de ecuaciones, en forma general, es un sistema discreto, es decir, que al tiempo t más 1, perdón, que avanza de unidad y la unidad temporal va a ser el día. Vamos a considerar todos los estadios, es decir, que van a haber 8 ecuaciones, y la forma general es que al día siguiente va a haber la cantidad que había de cada individuo al día anterior, más una serie de términos que decidí no incluirlos ahora, sino más bien ver en detalle algunos aspectos, porque iba a llenar de símbolos esto y no iba a haber tiempo para explicar todo. Entonces, por ejemplo, veamos para las ninfas 1. Eh, Esta es la función que diseñamos para lo que es el desarrollo, el tiempo de desarrollo de las ninfas del primer estadio. Entonces, fíjense, acá en el eje X está la temperatura, en el eje Y el tiempo en días de desarrollo de una ninfa 1, es decir, el tiempo que demora desde que eclosionó del huevo la ninfa 1 hasta que pasa al segundo estadio. Entonces, como ven,
a medida que aumenta la temperatura, el tiempo de desarrollo disminuye, y estas curvas de distintos colores son para distintos niveles de consumo. Todos los que están en rojo siempre, de aquí en más, va a ser para cuando el consumo es máximo. ¿En qué me baso para decir que el consumo es máximo en todas estas aplicaciones que estoy considerando? Y es que Schofield estudió que cuando el tiempo de alimentación de una vinchuca, a partir de una gallina atada, es superior a los 30 minutos, se puede considerar que esa vinchuca ya ingirió sangre hasta saciarse. Después las curvas que están por encima son para valores inferiores de nivel de consumo de sangre. Esto es para la amarilla para un 43% y la azul para un 27%. Bueno, estos valores los hemos determinado un poco estadísticamente a partir del trabajo de Schofield. Bien. Em, Acá tenemos otra función también que diseñamos, que es la tasa de mortalidad, que la tasa de mortalidad es la probabilidad de que, en este caso, una ninfa 1 muera mientras atraviesa el estadio ninfa 1, digamos. Es decir, durante el tiempo que demora ese estadio, que es el tiempo este. Entonces, tenemos que, fíjense, esto es muy importante, que para bajas temperaturas, em, perdón, a medida que aumenta la temperatura, la tasa de mortalidad va aumentando. Esto es algo que observó Schofield, es decir, que evidentemente tiene una mayor probabilidad de morir la vinchuca, la ninfa en este caso, pero a su vez, como esta cantidad se calcula sobre el tiempo de desarrollo, este tiempo que les mostré, y el tiempo de desarrollo va disminuyendo a medida que avanza la temperatura, entonces es de esperar que cada vez sea más grande porque es inversamente proporcional. Em, por este motivo también que ocurre este cruce un poco extraño entre las distintas niveles de consumo de sangre. Bueno, cualquier cosa, si ustedes tienen alguna duda, vayan preguntándome o luego. Obviamente que todas estas gráficas las hicimos para todas las ninfas, eh, para todas las etapas, y esta es la misma gráfica, esta que está acá. Acá vemos para entre 10 y 35 grados, pero si nos alejamos un poco más, esta es la forma completa de la función, donde contempla también que en regiones extremales de temperatura, ahí ya muere en un día prácticamente, en segundos muere. La idea es considerar funciones continuas y que abarquen todo el dominio de temperaturas. Y a su vez todo el dominio de ingesta de sangre. Em, bueno, para el caso de las hembras, en general de las vinchucas adultas, es un poquito más simple lo que es la tasa de mortalidad, porque ahora se calcula sobre el tiempo que vive la vinchuca adulta, eh, en contraste recién con la ninfa, que se calculaba sobre el tiempo en que duraba su estadio. Em, Agustín, perdón. sí, Es temperatura media en el día eso que tenés, ¿no? esto es, sí, exacto, es una temperatura, a ver, son trabajos, todos trabajos de laboratorio, la mayoría a temperatura constante, donde se colocaba las ninfas a una temperatura fija y se les estudiaba qué pasaba con su tasa de mortalidad a esa temperatura. Y para X cantidad de consumo de sangre. Entonces son puntos y a partir de los cuales yo hago una función, que esa función después sí la voy a usar en el modelo. Bueno, para lo que es los huevos, son muchas funciones, voy a hablar solamente de algunas. Em, Esto es la que es fertilidad de huevos, que la fertilidad podríamos pensarla como la cantidad de huevos que maduraron y eclosionaron. Eh, Nuevamente acá el criterio que siempre usamos es, por ejemplo, acá hay solamente dos datos, en este caso HAC. Entonces, estos dos datos lo que nos está diciendo es que a esta temperatura hay una fertilidad mayor que a esta temperatura. Y este otro caso, en este caso Juárez,
nos está diciendo que a 30 grados la fertilidad es un poquito menor que a 25. Entonces, todos estos aspectos cualitativos son los que usamos para más o menos ir dándole forma a las funciones. Bueno, y por ejemplo, cuando tenemos pocos datos, en este caso la función a modelar es la maduración de huevos, que básicamente es el tiempo en que demora un huevo en madurar a una temperatura fija, a una temperatura dada en realidad, que es variable. Y en este caso hay poca cantidad de datos, por lo que decidimos usar ajustes de otros trabajos. Por ejemplo, este trabajo en rojo es de Jorge Rabinovich, sobre la especie Teratoma guasayana. Y como vemos que se puede modelar por funciones cuadráticas, por ejemplo, eh, decidimos usar una función cuadrática que se ajuste a estos puntos. Entonces, por ejemplo, la función de tiempo de maduración es una función que solo depende de la temperatura, es cuadrática, y un detalle que importante, que nosotros, por ejemplo, es una función que depende de la temperatura, pero día a día la temperatura va variando. Por ejemplo, si uno se acerca al verano, cada vez va a ir haciendo más calor, entonces el tiempo de desarrollo va a ir disminuyendo, por lo que uno no puede tomar un único valor. Entonces, siempre se calculan promedios día a día, el programa lo va haciendo, hasta que arroja un valor promedio que se ajusta al tiempo que ya transcurrió, digamos. Entonces, ese es el tiempo de maduración final. Bueno, hay más funciones, pero por una cuestión de tiempo ya vamos a ir directo a los resultados. Entonces, lo que primero hice fue tomar un trabajo de David Gorla, de la década de los 80, en donde él, creo que con un colega, armaron gallineros en una zona rural y armaron, por ejemplo, tres gallineros que cada uno tenía dos gallinas. Entre otros gallineros, habían tres que cada uno tenía dos gallinas, que es este que estamos viendo acá. Entonces, estas lineecitas en gris son los valores de Gorla y estos valores en negro son los valores del modelo nuestro. Por supuesto que cada gallinero, siempre existen eventualidades y contingencias de, por ejemplo, por qué en este gallinero hubo este pico y por qué en los otros no. Bueno, esas son contingencias. Pero en general a lo que nosotros nos interesa ver es que, por ejemplo, si en el segundo semestre se observa un pico y luego en el primer semestre del año siguiente un pico mayor, quiere decir que más o menos los resultados están dando bien. Y en general lo que vemos, de acuerdo a los parámetros elegidos, es que se va condiciendo, esto ya es para los estadios superiores, ninfas 4, ninfas 5, estos machos y estos hembras, en general se condicen los resultados. También está el experimento para 4 gallinas, este recordemos que es para 2 gallinas, y también los resultados están Perdón, bastante bien. Agustín, ¿cuáles son? Acá hay datos y también curvas de tu modelo. Exacto, las curvas de color de cada gráfica corresponde a una población por ejemplo, esta es para la población de ninfas 2, y la curva de color son del modelo nuestro, y las que están en líneas grises son para cada gallinero que usó Gorla. Ok, Estos son datos gracias. experimentales de él. Bien. Y entonces, eh, fíjense, acá solamente me interesa que veamos algunas cosas de esto. Estos son los parámetros que nosotros siempre, a la hora de modelar, elegimos para un caso particular. En este caso, el experimento de David Gorla. Y el número de gallinas, que el trabajo fue 2 y 4. Y la cantidad K es la cantidad máxima de mordidas que soporta una gallina por día. En este caso, nosotros elegimos un valor de 25 por gallina. Asumimos que la alimentación es semanal en el sentido de que una vinchuca consume sangre o ingiere sangre una vez a la semana. Em, y entonces siempre trabajamos con promedios diarios, pero en general decimos que las vinchucas se van a alimentar una vez por semana. Y van a haber dos grupos de consumo de sangre. Uno que va a consumir el grupo C1 una buena cantidad de sangre, en este caso es un 80% de lo que necesita,
Y el grupo 2, que va a tener un menor consumo de sangre, pero va a ser un grupo más numeroso, 150 por cada gallina. Y ese grupo va a consumir, en este caso, un 40% de lo que necesita. Bien. Esta es la gráfica del modelo, sí, del modelo para los gallineros que estudió David. El caso es para 4 gallinas, y acá lo que vemos es una población neta de todos los individuos, dejando de lado los huevos, desde ninfas 1 hasta las adultas, todas sumadas. Y las temperaturas oscilan en verano la máxima 25 y la mínima en invierno 13. Temperaturas diarias promedio. Bueno, y entonces algunas consecuencias de nuestro trabajo es que, por una parte, observamos, bajo las mismas condiciones en las que se expuso el experimento de David, nos preguntamos qué pasa si cambiamos la temperatura. Entonces, por ejemplo, si consideramos una sola gallina, un gallinero de una sola gallina, vemos que para una temperatura mínima de 12 grados en invierno y una temperatura máxima que alcance 22 grados en verano, siempre un rango de 10 grados vamos a considerar, eh, estamos en una zona crítica límite. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo bajo un poquito la temperatura, la población se extingue. Eh, la población óptima eh, se da a temperaturas entre 19 y 29 grados, la mínima en invierno y la máxima en verano. Y luego, el umbral máximo de temperatura, es decir, a qué temperatura máxima pueden soportar las bichucas, a nosotros nos da que para una mínima de 27 en invierno y una máxima de 37 en verano, eh, puede llegar a sobrevivir en muy bajas cantidades. Un poquito más alto esto y se extingue la población. Bien, y por último, esto es algo que me pareció muy interesante, es así como recién estudiamos qué pasa cuando cambiamos la temperatura, ahora nos preguntamos qué pasa si usamos la misma temperatura que existió en el experimento de Gorla, pero lo que cambiamos son los grupos de consumo, ingesta de sangre. Entonces, fíjense, ¿qué pasaría si tomamos un único grupo de ingesta de sangre? Población inicial 188 triatominos para una gallina. Esto siempre es así, digamos, en el experimento. Y vamos a decir que ese grupo consume a un 54% de lo que necesita. Bien, ¿por qué este valor no es caprichoso? Es porque un poquito más arriba la población logra sobrevivir, pero para este valor y por debajo la población se extingue. Acá tenemos en verde la cantidad de hembras de esta población y vemos que a medida que pasan los años se van extinguiendo, y esto que está en rojo son las vinchucas hembras adultas del grupo de consumo máximo, que ahora no está presente, hay un solo grupo de consumo. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si de estas 188 solamente 10 las ponemos en el otro grupo de consumo máximo? Y le decimos que consuman un 90% de lo que necesitan. Bueno, hay un cambio drástico. Fíjense, la población sobrevive, y no solo que sobrevive, sino que se mantiene muy estable en su número inicial. Y lo más interesante es que va a haber solamente una hembra por año que va a tener un consumo de 90%. Pero esa hembra, eh, como va a consumir buena cantidad de sangre, va a poner una mayor cantidad de huevos, que esos huevos luego se van a ver replicados en todos los grupos. En el grupo que recién iba decayendo, se van a ir incorporando a este grupo, y eso va a permitir que esta hembra dé lugar a que estén todas estas otras hembras, básicamente. O sea, el efecto de que hayan distintos grupos de consumo, con que haya al menos unos pocos individuos que garanticen un elevado consumo de sangre, asegura que la población sobrevive independientemente de la temperatura en este caso. Bueno, muchas gracias.